¿Me están copiando? Ahora sí, ingeniero, se le escucha. Muy bien. Hoy día vamos a dar inicio al curso de fundaciones y vamos a hacerlo regularmente todos los martes y viernes. Ahí les puse la invitación recurrente. Ustedes pueden entrar a la hora que toca el curso. Y bueno, yo no es que no los acepte, sino que dejo que se junten todos. Están ahí entrando por rato y deberíamos tener una hora pico máxima, digamos, para aceptarlos, ¿no? Hoy, por ser la primera clase, vamos a aceptarlo hasta las 4:15, ¿ya? Después en todas las clases, máximo 4:05 o la hora que toque con 5 minutos después de la clase, ¿ya? Por favor, no, lo que no quiero es que se quejen de que por qué no los acepto, ¿no? Bueno, creo que ya tenemos 73 participantes, ¿no? Y todavía siguen cayendo. Vamos a seguir habilitándolo conforme vayan llegando. Bien. La materia de fundaciones es una materia que consta de dos etapas, ¿no? Uno es el tema de las fundaciones superficiales y el otro tema es de las fundaciones profundas. En sí, fundaciones es una materia muy amplia que abarca muchos otros factores, ¿no? Pero lo básico que nosotros podemos dar con el tiempo que tenemos es el tema del conocimiento de lo que son las fundaciones superficiales o rasa o directa o las fundaciones profundas, ¿no? Bien, yo voy a hablar un rato sin mostrar ningún dibujo, ninguna nada, y ustedes van a entender de qué se va a tratar este curso. El tema de las estructuras o de toda obra que se ejecuta sobre la superficie de la Tierra siempre va a necesitar de un apoyo para poder sostenerse. Es decir, solo los aviones vuelan, ¿no? Pero en algún momento tienen que posarse sobre el terreno, ¿no? Porque indefinidamente no van a estar en el aire. A no ser que sea un globo, ¿no? Que no necesite de motores o de combustible para que permanezca en el aire, sino que todo lo que está en este planeta va a apoyar sobre el suelo. ¿Y cuáles son aquellas obras que necesitan de que el suelo tenga una determinada resistencia para poder soportarlo? Bueno, son las obras que nosotros llamamos todas en su conjunto, empezando desde una pequeña choza hasta terminando con una edificación, un edificio de 50 pisos, de 100 pisos. Todas van a necesitar que se les prepare una determinada base para que ellas apoyen y puedan soportarse erguida. Miren ustedes, por ejemplo, que si hablamos de carreteras, las carreteras también cuando se construyen necesitan de una fundación.
o sea, de una base de apoyo firme. Y esa, en el caso de las carreteras, por ejemplo, se llama suelo de fundación, se le llama. O sea, el lugar donde va a apoyar el terraplén, de donde va a empezar a crecer hacia arriba. Si es una presa de tierra, también va a necesitar una base de apoyo, ¿no? O sea, donde a partir de ahí nosotros podamos ir elevando aquella presa de tierra, ya sea también con terraplenes. Y peor aún si esa presa es sea de hormigón o de cualquier material que nosotros podamos ejecutar. Van a necesitar siempre de una fundación sobre el terreno. Cuando hablamos de edificaciones o de edificios, bueno, estos también, para poder elevarse a partir del suelo hacia arriba, van a tener que elevarse a partir de una base, ya sea directa o profunda, pero van a necesitar una fundación para poder mantenerse firme. ¿Y cuál es qué es lo que persigue uno a través de las fundaciones? Lo que persigue uno es de que las estructuras que se elevan a partir de las fundaciones tengan una vida útil. Es decir, que cumplan con el servicio para lo que han sido construidas. ¿Y cómo podemos alcanzar esto? Podemos alcanzarlo a través de la construcción de buenos apoyos, de buenas bases, de buenas fundaciones. Pero miren, estamos hablando de lo que son materiales estructurales. Pero esas buenas bases, buenos apoyos, van a necesitar también que se las coloque sobre un suelo que sea capaz de resistir los esfuerzos provenientes de la superestructura hacia el suelo. Nosotros podemos tener hermosas bases, buenas bases, pero si esas bases no cumplen con la misión de transmitir al suelo la cantidad necesaria de carga, pues lo van a vencer al suelo y esas bases no van a servir. Es decir, de que tiene que haber una armonía entre lo que es la edificación con el soporte de los suelos. Y ese soporte de los suelos se llama capacidad portante del suelo. Y mirándolo desde un punto de vista ya geotécnico, pues en la naturaleza nosotros tenemos una cantidad de suelos bastante grande. Es decir, el suelo no es único. Hay una variedad de suelos, una variedad de combinaciones de partículas, minerales. Y cada clase de suelo tiene su comportamiento y tiene su capacidad de soportar carga. Para ello es que cuando se va a ejecutar una obra de importancia, nosotros precisamos conocer sobre qué terreno nos vamos a apoyar. Es decir, qué va a haber bajo el edificio, sobre qué tipo de suelo se va a apoyar la obra. Y para conocer ese aspecto, se necesita, como se dice, hacer un estudio de suelo de acuerdo a la exigencia de la obra. Es decir, obras de gran importancia necesitan grandes estudios de suelo. Obras de media importancia necesitan grandes estudios de suelo. Obras de pequeña importancia necesitan grandes estudios de suelo. Es decir,
Con esto le digo que toda edificación, la cual se va a erguir hacia arriba y se va a apoyar sobre el suelo, necesita, para apoyarse al suelo, tener el conocimiento de la capacidad resistente del suelo, que se lo realizará mediante un buen estudio de suelo. Si no conocemos las características o la capacidad resistente del suelo, porque así ocurre muchas veces, porque hay gente muy tacaña, es decir, que no quieren gastar en estudio, y le dicen, no, ingeniero, utilice lo que hay ahí al lado, mira, ahí construyeron otro edificio, ¿por qué no se busca usted los estudios de ese edificio? Ustedes tienen que responder, no, yo no puedo hacer eso. Uno, porque no es ético, y otro, porque yo no me voy a confiar, porque si hay 30 metros o 40 metros de distancia entre una y otra edificación, pues el suelo cambia metro a metro. Y lo que hay ahí al lado puede ser que no sea igual a lo que ustedes tengan en su terreno. Y bueno, pero hay gente que acepta esas condiciones, ¿no? No faltan. Pero después vienen los problemas, por aquí, por allá, y al final el tacaño termina invirtiendo más plata de lo que debería de invertir. ¿Por qué? Porque si él hace un buen estudio del suelo, pues va a construir con lo justo, con lo necesario. Y mientras uno está en la duda, pues va a aumentar la cantidad de materiales para ir salvando, digamos, la dificultad, y al final las obras salen 2 veces más caras. Entonces, decimos de que para la ejecución de cualquier obra tenemos que tener el conocimiento, pero muy profundo, de las características resistentes del suelo. Y también tener el conocimiento de qué tipo de estructura se va a ejecutar. Porque no nos olvidemos de que las fundaciones de una edificación es una parte de la edificación. Pero esa parte está en contacto directa con el suelo. Y es la que tiene la capacidad de transmitir los esfuerzos que provienen de arriba hacia los estratos resistentes del suelo. Si hay una armonía entre lo que se llama suelo-fundación, pues la estructura va a tener un éxito. Caso contrario, esperemos que los problemas. Yo siempre he recomendado de que toda edificación debe ser ejecutada con el conocimiento íntimo del suelo donde apoya. Y no es que nos conformamos nosotros con tener el conocimiento del terreno hasta donde llegan las fundaciones. No, el terreno debe ser estudiado mucho más abajo, porque la influencia que se tiene en la transmisión de carga, pues van mucho más abajo de donde están implantadas las fundaciones. Hoy vamos a empezar a mirar, a ver un poco cuál es esa armonía que se debe tener entre estructura-suelo. ¿Quién provoca las cargas? Bueno, las cargas son provocadas por el peso de la edificación, por las cargas de servicio y por las cargas accidentales como el viento, los empujes de cualquier cosa que se pueda tener por ahí y la fuerza sísmica. Esos tipos de cargas deben ser analizados, ¿no? Si nosotros estamos construyendo en una zona sísmica, si
si la zona donde vamos a construir no está influenciada por este tipo de cargas accidentales, bueno, nos quedaremos tranquilos y veremos qué cargas de viento vamos a utilizar y cuáles son las cargas de servicio que va a tener la edificación y bueno, y cuál es el peso que nosotros vamos a mandar hacia abajo. De todas maneras, eso es un tema netamente estructural, que el calculista debe tenerlo presente para entregárselo al geotécnico, al especialista en fundaciones, al especialista en suelo. Y él verá qué tipo de estudio de suelo va a ejecutar, de acuerdo a la importancia de esa obra, hasta qué profundidad va a pedir los estudios de suelo y tiempo se podrán ejecutar. No se olviden ustedes que ya ustedes han realizado ya 2 materias. Una que se llama suelo 1, y empezaron con geología. Después han llevado suelo 1, después han llevado suelo 2, y ahora están llevando el tema de fundaciones. Ya con ese conocimiento de geología, del suelo 1 y del suelo 2, y con el conocimiento de la materia de fundaciones, ustedes van a quedar capacitados para poder calcular cualquier fundación de cualquier edificación. Salvo que cada alumno tome el rumbo que le gusta más, ¿no? Si quiere irse a hidráulica, si quiere irse a sanitaria, si quiere irse a caminos, si quiere irse a metálica o madera o qué sé yo. Pero siempre van a estar ustedes trabajando al lado del suelo. No se escapa uno. Hay otros ingenieros que egresan y empiezan a trabajar en cálculos estructurales. A algunos les gusta solamente calcular toda la parte de hormigón y no meterse con el suelo. Y bueno, hay otros que no les agrada lo de arriba, pero les agrada lo de abajo. Y así sucesivamente en el mercado donde vamos a laburar, donde vamos a trabajar, bueno, hay de todo. Unos que conocen más el tema de estructura, otros que conocen el tema de suelo. ¿Y eso por qué? Porque le han prestado más tiempo, han estado trabajando mucho más tiempo en lo que el ingeniero piensa que le gusta y donde piensa que va a prestar el mejor conocimiento para atender al cliente y de hecho a nuestra patria. Y si se va afuera, bueno, también allá lo hará, ¿no? Porque va a tener el conocimiento de poder desarrollar su capacidad técnica en cualquier parte del mundo. Lo que se aprende aquí en Bolivia es igual a lo que se aprende en España, lo que se aprende en Estados Unidos, solamente que nosotros tenemos, la única desventaja que tenemos nosotros es que tecnológicamente no nos podemos comparar con ellos. Nada más. Pero en lo teórico, los libros son universales, son mundiales. Y los conocimientos se transmiten a través de los libros y de las personas que han escrito y de sus profesores y de todas las cosas. Pero no vamos a compararnos con otros países más adelantados, donde tienen mucho dinero, que usan la tecnología de punta a su alcance, ¿no? Muchas veces nosotros queremos construir una fundación y se nos hace difícil porque no tenemos el equipamiento necesario como para poder realizarla. Pero somos todavía mucho más, ¿cómo se dice? Capaces, ¿no? Porque con lo que tenemos, construimos. Y no lo hacemos mal, lo hacemos bien, ¿no? Es decir, si ellos vuelan en avión, nosotros andaremos en carretón, pero igual vamos a llegar. Tardaremos más, pero llegamos. Entonces, el conocimiento lo van a adquirir ahora
van a saber lo que son las fundaciones y cómo se deben calcular. Antes de empezar con el tema de capacidad portante, yo les voy a mostrar a ustedes, les voy a mostrar los tipos de fundaciones que vamos a utilizar o que vamos a aprender a calcular. Y a partir de ahí ya vamos a ver cómo vamos a manejar el suelo. Yo voy a levantar ahorita un texto. ¿Ven ahí? ¿O lo hago más chico? Ahí. Y dice aquí, determinación de la capacidad portante de un suelo. ¿Qué quiere decir portante? Puede decir capacidad resistente, capacidad de carga. O sea, cómo nosotros podemos, a través del suelo, poder meter fuerza a él. Y cómo él va a resistir. No nos olvidemos que el suelo es la unión de partículas minerales. Y habíamos dicho de que, en general, el suelo tenemos una variedad grandísima. Por eso decimos de que los suelos son variables metro a metro, ¿no? No nos olvidemos quién lo ha fabricado en la naturaleza. Y esa fábrica, bueno, lo fabrica de acuerdo a las condiciones en lo que se presentan. Un ejemplo, Santa Cruz de la Sierra, los suelos de la ciudad de Santa Cruz. ¿Cuál es la fábrica de esos suelos? Yo le digo el río Piraí. Porque la ciudad de Santa Cruz está asentada sobre suelos sedimentarios. ¿Qué quiere decir sedimentario? Sedimento. O sea, suelos que han sido transportados, es decir, ya sea por cualquier medio. Un suelo sedimentario ha podido crearse a través de el transporte a través de glaciares. Es decir, en la época del hielo, los glaciares han ido empujando material y han ido depositando en ciertos lugares. El viento, otro agente transportador. Es decir, nosotros no lo notamos porque nuestra vida es muy corta. No podemos ver lo que pasó hace 1000 años atrás. Pero imagínense 1000 años de viento, 1000 años de transporte. Va habiendo una transformación de la superficie terrestre. El agua, las corrientes de agua, transportan suelo. Miren ustedes que las playas del río Piraí son digamos, fuente de trabajo para los que venden arena, para los que venden ripio, para los que venden piedras. ¿Por qué? Porque ese material ha sido transportado por el agua. Y ese material viene lavándose, ¿no? Viene lavándose y depositándose de acuerdo a su tamaño. Porque la energía del río viene modificándose. Primero, las pendientes del río en la cuenca alta, de cualquier río, en cuenca alta, bueno, son grandes, entonces tiene una energía tremenda para empujar, ¿no? Empuja piedras grandes. Y después esas pendientes van modificándose hasta que al final, cerca de las embocaduras de ese río o contra otro río, pues las pendientes son casi nulas, ¿no? Entonces el agua se mueve muy lentamente. ¿Y quiénes se depositan en las partes bajas? Los coloides, o sea, sedimentos muy finos. Pero fíjense que Santa Cruz, por ejemplo, está en la cuenca media, ¿no? Todavía llegan partículas de suelo de 3, 4 centímetros,
¿no? Y arena gruesa, ¿no? Pero si nos vamos un poco más abajo, ya a Montero, por decirle, ya la arena es mucho más fina, pero ya no encontramos ya material granular. Vamos a encontrar pura arena. Y si nos vamos a la desembocadura del río Piraí, al río Grande, ya que ahora ya desemboca allá, bueno, lo que llegan allá ya son los coloides. Y ese es el material más perturbador para los ríos, porque el coloide, bueno, sedimentos muy finos, van colmatando los cauces de los ríos y allá ya lejos, cerca de la desembocadura del río, va corriendo a campo traviesa porque se diversifica en varias corrientes porque el cauce principal ya, digamos, ha sido obstruido por este tipo de sedimentos. Entonces los suelos de la ciudad de Santa Cruz son formados por lo que estamos viendo ahora, por las grandes crecientes del río Piraí. En el 83 fue la última, yo trabajaba en la institución que ahora es CEARPI, antes se llamaba Proyecto Piraí, y yo participé, digamos, dentro de lo que fue el estudio de esa gran crecida que hubo y que mató bastante gente. Y el río se bordó y entró a la ciudad y bueno, todo lo que ustedes conocen ahora como Equipe o el barrio Equipetrol, todo lo que es la gran avenida San Martín y todos los barrios periféricos, digamos, a estos lugares, como el barrio Oriental, el barrio Villa Brígida, fueron azotados por la crecida. Entonces hubo una gran transformación de la parte superior del terreno con esta crecida. ¿Y qué sabemos nosotros atrás? Miles de años, qué sé yo, lo que pasó. La cuestión es que si ustedes hacen un agujero en Santa Cruz, lo primero que van a pillar es agua, porque los niveles freáticos, es decir, los niveles de agua están muy cerca de la superficie. Y de ahí ustedes van a notar de que los suelos son cambiantes. Hay una heterogeneidad de acuerdo al tiempo de la creación de ese suelo. Es decir, los suelos donde se asienta la ciudad de Santa Cruz son del tipo heterogéneo, es decir, están formados por varias capas. Y esas capas no son uniformes, van cambiando. Es decir, es un terreno extremadamente difícil. Los libros hablan poco sobre estos tipos de terrenos, pero los profesionales ya se dan modo de cómo irlo estudiando y cazando y sacándole su capacidad resistente. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es conocer el medio primero donde vivimos, donde nos vamos a desarrollar. Y de ahí vamos a ver las cosas en una forma general, ¿no? Para que nos toque donde nos toque, bueno, sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Primeramente vamos a conocer lo que son las fundaciones superficiales y de qué están compuestas, ¿no? Yo voy a cambiar un rato nomás de capítulo y después veremos a lo que tenemos que entrar primero. Bueno, aquí tenemos que lo vamos a ver con detalle en el capítulo 8, lo que son las fundaciones directas, aisladas y continuas. Llamadas también fundaciones superficiales. Es decir, lo que vamos a ver ahorita son los elementos estructurales y cuándo ellos se van a usar. ¿Ya? Entonces, las fundaciones superficiales, directas, aisladas y continuas, son las denominadas zapatas y las losas de fundación. Así, en dos grandes grupos. Zapatas y losas de fundación. Bueno, a la zapata nosotros le podemos llamar también bases.
Y le podemos decir fundaciones aisladas, pero el tema de fundaciones aisladas complica un poquito porque también en fundaciones profundas hay fundaciones aisladas. Entonces aquí vamos a decir zapatas aisladas. ¿Ok? Hay también zapatas continuas, zapatas o bases aisladas, zapatas o bases continuas, zapatas o bases combinadas, zapatas o bases conectadas y lo que les había dicho yo, las placas de fundación o las losas de fundación. ¿Y esas qué forma tienen? Bueno, las zapatas aisladas, yo le digo aquí, nos muestran un cuadradito que sería la base donde asienta este elemento estructural. Ustedes están viendo el cursor, que tiene forma cuadrada, puede ser rectangular también, puede ser circular, puede ser trapezoidal, puede ser octogonal, de la forma que ustedes quieran. Es una base donde asienta una columna. Y esta base tiene un determinado espesor, ¿ya? Porque es la parte resistente, es decir, esta columna va a transmitir la carga que viene de la edificación y la va a transmitir acá al suelo. Por eso es que deben tener un determinado espesor. Estas bases aisladas, o zapatas aisladas, que pueden ser, como le digo, cuadradas, circulares, rectangulares, ¿no? Triangulares, si quieren, de la forma que ustedes quieran, van a recibir una columna. Que esa columna es parte del edificio, es decir, son las columnas del edificio las que traen las cargas y van a ser distribuidas a través de esta área de aquí. ¿Okay? Esas son las aisladas, lo que se llaman fundaciones aisladas o zapatas aisladas o bases aisladas. Después tenemos las fundaciones continuas bajo muro. ¿Ya? Estas son fundaciones largas, son del mismo tipo, tienen la misma sección transversal que esta zapata aislada, pero son continuas, son largas. Reciben un muro, en vez de recibir una columna, reciben un muro. Y ese muro puede ser portante o puede ser un muro de cierre, un muro de tabique. Pero que necesitan que se los apoye porque el muro es pesado, hay muros de 5, 6, 7 metros, ¿no? De altura y bueno, van a provocar cualquier cosa si no se le pone un distribuidor de tensiones al suelo. Estas serían las fundaciones continuas. Y estas mismas fundaciones continuas también son zapatas, ¿no? Son zapatas que también pueden recibir una línea de columna. ¿Ya? Tres o más columnas, ¿no? Son las continuas. Cuando reciben dos, son fundaciones combinadas, como la ven aquí ustedes abajo. ¿Ya? Dos columnas con una fundación, con una zapata rectangular, son fundaciones combinadas o zapatas combinadas. Estas ya son zapatas continuas o fundaciones continuas cuando reciben tres o más columnas en línea. Aquí la ven, las columnitas están en línea. Después tenemos también las zapatas conectadas. ¿Por qué se las llama así? Se las llama así porque tienen una conexión con otra zapata, ya sea a través de la columna o la viga, pero están trabajando en una forma combinada. Es decir, el efecto que le hace esta zapata esta acá, esta lo va a absorber un poco. Por eso que son conectadas, es decir, están conectadas entre ambas. Pero fíjense que están formadas por dos zapatas individuales, que son aisladas, es decir, dos zapatas aisladas, separadas, están conectadas a través de una viga en este caso. Perdón un rato. Hijo, estoy dando clase ahorita. ¿Qué quería? Ah, ya. Bueno, parece que ya envié algo. Sí, ya, yo lo veo. De repente, por ahí. Bueno. Ah. Mm. Ya, bueno, ya hablamos de eso después. ¿Y no te respondió José Miguel? A ver, llamarlo, pues ya. Si no lo llamas, pues no te va a responder, ¿no? Ya, bueno, listo.
Y también acá, por ejemplo, tenemos otras zapatas que son conectadas también, pero estas están conectadas directamente por una viga rígida, una zapata de exterior con una zapata interna. Pero son dos zapatas también, dos zapatas aisladas, ¿no? Pero se llaman fundaciones conectadas porque así la van a conocer ustedes y la van a estudiar. Y después tenemos acá las placas de fundación, ¿no? Es decir, son bases igual que una zapata, pero en vez de recibir una columna, van a recibir, en este caso hay 9 columnas aquí, ¿no? En orden. Es decir, son bastante grandes, ¿no? ¿Y por qué se hacen estas bases? Porque cuando las columnas son muy cercanas, entonces es preferible hacerle una sola base a todas. Y otra cosa, el terreno donde está apoyada esta base es muy malo. Es decir, ya lo vamos a ver más adelante, pero le digo de que se hacen este tipo de fundaciones para contrarrestar la capacidad portante muy mala que tiene el suelo y que a través de una base, de una placa de fundación, nosotros podemos mandar bastante carga hacia abajo. Y después tenemos también estos tipos de placas, que son placas combinadas ya, son nervadas, ¿no? Estos son nervios como vigas que se le va poniendo para darle mayor rigidez a la base. Entonces, estos tipos de fundaciones son las denominadas fundaciones superficiales, o fundaciones directas, o fundaciones rasas. Algunos dicen rasa, directa, superficiales, ¿no? Que vamos a empezar a trabajarlas después. Y cualquier nombre es válido, ya sean directas, razas, aisladas, directas, razas o fundaciones superficiales, cualquiera de ese nombre es válido. Pero cualquiera de ellas va a tener los tipos de fundaciones aisladas y continuas, y va también a agarrar a las losas de fundación. Bien, entonces, estos tipos de fundaciones son los que van a apoyar sobre un terreno. Y a través de ellas nosotros vamos a mandarle al suelo lo justo, lo que él necesita recibir para no entrar en colapso. Y es como uno dice, no, el suelo puede resistir más, pongámosle más. No, a ver, para mí, yo con los años de experiencia que tengo en esto, los suelos tienen vida. Yo lo comparo con el ser humano. ¿Y por qué tiene vida? Porque el suelo siente. Es decir, si usted le aplica una carga, él la va a soportar. Como también el ser humano, si usted recibe una carga, ya sea de 5 kilos, usted lo va a soportar, los 5 kilos. Aparte de su peso que está soportando. Pero usted le ponen 5 kilos a usted y usted lo va a soportar. Y dice, livianito, dicen. Pero téngalo 1 hora. Cárguelo 1 hora. Cárguelo 2 horas. Cárguelo 5 horas. Y a usted va a empezar a flaquear ya con 5 kilos. Y si es todo un día, ahí va a necesitar irlo. ¿Y qué va a hacer usted? No voy a botar esto porque me estorba. El suelo no puede decir eso. Pero usted con unas cuantas horas y 5 kilos puede soportarlo. Como también puede soportar una carga momentánea de 50 kilogramos. Yo los veo a los cargadores de cemento, una bolsa de cemento tiene 50 kilos, la meten al hombre, caminan, van y la botan, vuelven por otra. Pero ese es el ejercicio continuo. Pero si le ponemos 70 ahí encima de él, ya va a flaquear. Se le van a doblar las piernas. Lo mismo es el suelo. Las partículas de suelo, de acuerdo a la cantidad de carga que van recibiendo, se van reacomodando. Es decir, al reacomodarse, van eliminando el agua
van eliminando los vacíos. Y el suelo empieza a densificarse, a compactarse. Y el suelo empieza a perder altura. ¿Por qué? Porque al reacomodarse los granos, si la capa donde yo me apoyo tenía 2 metros y usted le mete carga, esos 2 metros van a ir compactándose y al final van a quedar en un 80, en un 90, si le mete demasiada carga. Es decir, usted lo venció el suelo, usted lo reacomodó. Pero imagínense de que yo tomé un plano de la edificación, un plano de fundación, donde digo, mis asentamientos, mi deformación del suelo, bajo mis fundaciones, no pueden ir más allá de 1 pulgada. Pues yo tengo que trabajar en ese rango. Y 1 pulgada como límite, ¿no? Hay algunas obras que pueden tener deformaciones de más de 1 pulgada, ¿no? Pero en una edificación ya 1 pulgada ya se nota, ¿no? Ya empiezan a haber rajaduras, a haber partiduras en las paredes. Entonces, las deformaciones que yo tengo que tener, ese reacomodo de los granos por la carga que está recibiendo el suelo, no puede ir más allá de 1 pulgada. Entonces, como ven ustedes, nosotros tenemos que ver la capacidad que tiene ese suelo para poder soportar carga sin provocar deformaciones excesivas bajo cualquier sistema de fundaciones, ya sean directas o profundas. Y veamos, vamos a ver dónde están las fundaciones profundas. Vamos a ver acá tipo de fundaciones. Vamos a buscarlas. Aquí tenemos fundaciones profundas. Que está en el capítulo 12 ya. Hasta ahí vamos a llegar. Dice, son aquellos conocidos como pilotes y pilas, ¿no? ¿Y qué son los pilotes? Y lo van a diferenciar entre pilotines, pilotes y pilas, ¿no? Los pilotes son elementos alargados, como los postes de luz, para hacer un ejemplo rápido. Si ese elemento, ese poste de luz, nosotros lo metemos dentro del suelo, va a ser un pilote, ¿no? Es decir, que tienen una longitud, son esbeltos, ¿no? Y tienen diámetros que van desde los 20 centímetros a... Aquí dice 80, pero eso no cumple, ¿no? Y después dice pila, que van de 80 a 2 metros 20. Bueno, miren ustedes, nosotros construimos las fundaciones de los puentes, por ejemplo, ahí en el Urubó, ahora están construyendo un puente, y están haciéndolo con pilotes de 1,20 metro de diámetro. Entonces, ya deberíamos llamarlo pilas, pero le decimos pilote. Pero el trabajo que ellos ejecutan es casi similar, tanto en los pilotines, los pilotes o las pilas, ¿no? Son elementos así, como este. Pueden ser verticales o inclinados, es decir, están metidos en el suelo. Estos son elementos estructurales, pueden ser circulares, cuadrados, rectangulares, pueden ser metálicos que tengan cualquier forma, ¿no? Y
dependiendo del material que se use. Dice que los pilotes son miembros estructurales de gran esbeltez con sección transversal circular o poligonal que penetran en el suelo de baja capacidad portante a fin de transmitir las cargas a niveles más profundos del suelo. Los pilotes pueden clasificarse de diferentes formas según el material usado, la forma de ejecución y colocación, la capacidad resistente, el tipo de trabajo, la forma de su sección transversal, la altura alcanzada, el perfil longitudinal. Bueno. Estos elementos estructurales, ¿no? Que pueden ser, como lo ven aquí, de sección variable, pueden ser de una sección bien rugosa, como el concreto vaciado en situ, pueden ser muy bien pulidos, como los aceros de sección tubular, o pueden de concreto vaciado también como una espada, ¿no? De una forma de sección variable, prefabricado de hormigón pretensado, de concreto vaciado en tubo recuperable, es decir, usted puede meter al suelo un tubo, cavar adentro del tubo, vaciar el hormigón ahí adentro y después sacar el tubo y dejar el concreto hecho ya allá, ¿no? Es decir, los pilotes pueden ser de cualquier tipo de materia, pueden ser de madera, pueden ser de hormigón pretensado, pueden ser metálicos, pueden ser de lo que usted quiera. Lo que se necesita es que sea largo y que tenga una sección determinada que pueda soportar las cargas que vienen de arriba. Aquí están dando un ejemplo más o menos de cuánto puede soportar un pilote que... Eso es muy relativo porque la capacidad de carga del pilote está en función de la capacidad de resistencia del suelo. Bueno, esta es la forma de trabajo, eso ya lo vamos a ver después, pero vamos a ver sus secciones transversales, pueden ser cuadrados, poligonales o hexagonales, circular rugosa, anular, es decir, forma de perfiles, ¿no? Y bueno, y también pueden tener una cabeza allá abajo del piloto, te la puede hacer también, es decir, ¿para qué? Para que este pilote pueda transmitir carga a un bulbo que se asemeja a una zapata, entonces puede distribuir mucho más carga a través de su punta. Eso lo vamos a ver con detalle después, ¿no? Aquí está la forma de, digamos, de los pilotes de madera, ¿no? Pilotes combinados entre madera, metal, entonces hay de todo, ¿no? Usted puede hacer de todo. Imagínense lo que usted puede hacer. Nada más. Usted es ingeniero, va a ser ingeniero. Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar a golpe? ¿Lo vamos a vaciar in situ? ¿Vamos a hacer una preexcavación? ¿Lo vamos a meter mediante presión? También eso depende de la tecnología disponible. Y bueno, los pilotes, como le digo, son elementos estructurales esbeltos de sección circular, cuadrada, que van a penetrar a una determinada profundidad donde se encuentre la resistencia más buena del suelo. Es decir, se usan cuando tienen que soportar grandes cargas y no lo podemos hacer ya mediante la zapata. Es decir, desechamos la zapata y vamos a los pilotes, porque son elementos estructurales que ya tienen un valor mucho más grande, porque construirlos, meterlos, cuesta más dinero que hacer una zapatita que usted va a acabar 1 metro para abajo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de pilotes. ¿Cómo lo hacen? Hay una gama que ustedes no se imaginan, pero hacerlos cuesta. Ahora ya aquí en nuestro país ya tenemos posibilidad de estar, digamos, a la altura de una buena tecnología, porque han aparecido empresas que están ya trayendo buenas cosas, ¿no? Pero hay que pagar, porque cuesta, ¿no? Ahora acá ya se están construyendo pilotes como se construye en España, como se construye en Estados Unidos, pero no somos muy limitados todavía, ¿no? Porque cuando necesitamos otras cosas y no nos alcanza la tecnología, bueno, vamos a tener que buscarle, como buenos ingenieros, para darle soluciones.
Bien, vamos a hacer un break aquí para poder hablar ya de lo que es la capacidad portante del suelo. Vamos a unirnos a las 17 horas, tenemos ahora hasta las 18:15, ¿no? Vamos a tener un break de 10 minutos. ¿Ya? ¿Me están copiando bien? Respóndanme. Sí, se copia bien, Sí, ingeniero. Bueno. Ingeniero. Sí. Entonces, 10 minutos no. Nos juntamos otra vez.